Hola amigos, aproximadamente el 90% de las personas que ven mis videos no están suscritas y me haría muy feliz si lo hicieran. Tampoco olviden presionar el botón de like y dejar un comentario diciendo desde qué país o ciudad siguen el canal. La caída no fue suave. El casco de la nave rozó contra algo invisible antes de que las alarmas se apagaran. Y entonces, todo quedó en silencio. Demasiado silencio. Mark Brenner se aferró a la barandilla, esperando otra sacudida, pero no llegó. El visor exterior no mostraba un cielo negro salpicado de estrellas, sino uno abarrotado de formas. Enormes formas metálicas. Mark. La voz de Dalton llegó desde el asiento del piloto, grave e inquieta. Ya no estamos en Kansas. Ni que lo digas. Justo delante, una estructura más grande que cualquier ciudad de la Tierra flotaba en el vacío, erizada de agujas, brazos de atraque y algo que tenía toda la pinta de ser baterías de cañones. Naves más pequeñas pululaban a su alrededor como insectos furiosos. Fuera lo que fuese, no era humano. Mark se inclinó sobre el hombro del piloto. ¿Tenemos alguna lectura de qué son esas cosas? Dalton negó con la cabeza. Los sensores de la nave están soltando basura. No hay nada en la base de datos que se le parezca ni de lejos. El panel de comunicaciones se iluminó antes de que Mark pudiera responder. Primero llegó un sonido. Profundo, resonante, casi como el gruñido de un león pasado por un amplificador. Luego, unas palabras, ásperas y desconocidas, restallaron por el canal. Dalton frunció el ceño. El software de traducción está teniendo problemas, pero creo que acaban de decirnos que nos detengamos y nos preparemos para ser abordados. Mark soltó una risa sin humor. Por supuesto que sí. Una sombra se cernió sobre el visor mientras un largo brazo de atraque, parecido a una garra, se extendía hacia su nave. El metal raspó contra el casco antes de asegurarse en su sitio. El ruido que hizo fue lo bastante agudo como para poner la piel de gallina. Momentos después, la esclusa de aire se activó y lo primero que llegó fue el olor. Algo metálico mezclado con un ligero toque químico. Luego aparecieron las figuras. No eran de tamaño uniforme. Algunas tenían una estatura similar a la humana. Otras se alzaban como grúas industriales. Pero todas llevaban armaduras segmentadas que siseaban con algún tipo de mecanismo interno. Sus cascos, con ojos de insecto, se fijaron en ellos, y las armas que sostenían, que zumbaban con una vibración suave pero mortal, les apuntaban directamente. Uno de los más altos dio un paso al frente, su armadura de un tono más oscuro que el resto. La voz del alienígena era un estruendo grave y chirriante, pero esta vez el traductor se puso al día. Por orden del dominio imperial, quedan bajo custodia por entrada no autorizada en territorio soberano. Serán escoltados a la corte del emperador para recibir su juicio. La mandíbula de Dalton se tensó, pero Mark se limitó a sonreír. No era una sonrisa cálida, sino de las que decían, he tenido mañanas peores que esta. Claro, dijo Mark con voz neutra. Guíen el camino. Los alienígenas esperaban miedo, claramente. Mark podía verlo en cómo observaban cada contracción de sus músculos, en cómo sus armas permanecían fijas en ellos. Pero el miedo no llegaba. Había sido marine durante 12 años, había luchado en 2 guerras de baja intensidad y había visto lo que los bombardeos orbitales le hacían a las ciudades. ¿Esto? Esto era solo un desfile con armaduras elegantes. La escolta los llevó a través de un túnel de atraque hasta la enorme estructura. No era una estación, se dio cuenta Mark. Era una fortaleza. Las paredes estaban talladas con símbolos que tenían el peso de siglos. Los suelos, pulidos como el cristal, pero reforzados con vetas de metal incrustado. Cada corredor que cruzaban tenía más guardias armados, y todos miraban a los 2 humanos como si fueran perros de presa con una correa corta. La corte era peor. Se abría a una sala tan vasta que parecía como salir al exterior. Pilares más altos que rascacielos bordeaban la cámara, cada uno tallado a semejanza de algún monarca alienígena. En el extremo más alejado, un trono de piedra negra se elevaba muy por encima del suelo, y en él se sentaba una figura envuelta en capas de armadura y tela carmesí. No llevaba casco, revelando un rostro que era mitad carne, mitad metal,
con ojos que ardían como oro fundido. Ese tenía que ser el emperador. No habló de inmediato. En su lugar, los examinó como si estuviera evaluando ganado en una subasta. El silencio se alargó hasta que pareció una cuerda tensándose. Finalmente, su voz retumbó por la sala. Llegan a mi imperio sin ser invitados, sin portar ninguna marca de lealtad. Hablen antes de que decida su destino. Dalton se movió, incómodo, pero Mark dio un paso al frente, sosteniendo esa mirada fundida sin pestañear. No llegamos a ningún sitio, dijo Mark. Nos trajo hasta aquí un motor de salto averiado. Y en cuanto a decidir nuestro destino, dejó que sus ojos recorrieran la sala, deteniéndose en los guardias, las armas, la pompa y la ceremonia. He visto cosas peores. Un murmullo recorrió la corte. Los dedos metálicos del emperador tamborilearon una vez en el brazo de su trono. En algún lugar, en las sombras de arriba, Mark podía sentir el peso de 100 ojos alienígenas sobre él. Aún no lo sabían, pero las reglas del juego acababan de cambiar. Mark no se movió después de que las palabras salieran de su boca. No sonrió, no parpadeó, no le dio al emperador la satisfacción de ver ningún atisbo de incertidumbre. Había aprendido hacía mucho tiempo que, en una habitación llena de depredadores, el primero que se movía era la presa. El murmullo en la corte se apagó lentamente, como si el aire fuera succionado de la habitación. Filas de guardias ajustaron el agarre de sus armas, más por reflejo que por intención. La mirada del emperador era firme, casi perezosa, como la de un hombre que mira un problema y no ha decidido si aplastarlo o conservarlo. He visto cosas peores, repitió el emperador, su voz goteando incredulidad. No era una pregunta, era un desafío. El tono de Mark se mantuvo neutro. Sí, de donde yo vengo, enterramos a la gente por miles antes del desayuno, y ni siquiera tenemos un salón del trono para ello. Dalton se estremeció a su lado, no por miedo a los alienígenas, sino por la imprudencia con la que Mark estaba provocando. Los ojos dorados del emperador se entrecerraron, y su mano de metal se cerró en el reposabrazos del trono con un sonido como el de una hoja al ser desenvainada. Hablas como si el dominio estuviera por debajo de ti, dijo el emperador. Hablo como si tus amenazas no me impresionaran, replicó Mark. Una oleada de hostilidad recorrió a los guardias. Las armas se movieron al unísono hacia adelante, el zumbido de sus núcleos de energía llenando el aire como una tormenta que se acerca. El emperador levantó su mano de carne, y la sala volvió a sumirse en el silencio. Interesante, dijo. O eres un necio o estás forjado en algo más duro de lo que la mayoría de las especies sobreviven. Se inclinó hacia adelante. Sabré cuál de las dos es antes de decidir en cuántos pedazos te esparciré. Hizo un gesto brusco y dos guardias dieron un paso al frente. No eran los soldados con ojos de insecto del muelle de atraque. Estos eran más grandes, más anchos, con armaduras que brillaban como el aceite y extrañas armas de doble hoja que zumbaban en sus manos. Llévenlos al guantelete, ordenó el emperador. Dalton frunció el ceño. ¿Qué demonios es el guantelete? Mejor no preguntar, murmuró Mark mientras los guardias los flanqueaban y los empujaban hacia un lado del salón del trono. Los pasillos de más allá eran más estrechos, más oscuros. Las paredes aquí estaban desnudas, despojadas de las tallas ceremoniales de la sala principal. No estaban hechas para impresionar. Eran funcionales, como las entrañas de un buque de guerra. De vez en cuando, Mark vislumbraba paneles mecánicos que siseaban suavemente, liberando ráfagas de vapor que olían ligeramente a metal. Dalton intentaba claramente evaluar la situación. ¿Crees que esto es una prueba? Probablemente, dijo Mark. La pregunta ¿es del tipo que se puede aprobar o del tipo que usan para dar un escarmiento? Descendieron por una escalera tallada directamente en el revestimiento interior del casco, y salieron a una cámara enorme. El aire aquí era diferente, más caliente, más pesado, con una ligera vibración de maquinaria que recorría el suelo. En el centro había un foso circular, de unos 50 metros de diámetro. Las paredes se elevaban altas y se curvaban hacia adentro, bordeadas por filas de espectadores alienígenas. Algunos llevaban armadura, otros túnicas, pero todos compartían la misma mirada.
Expectación, murmuró Dalton. Parece un maldito coliseo. Porque lo es, respondió Mark. Una voz retumbó por la cámara, con un eco antinatural, como si se transmitiera a través de altavoces ocultos. Por decreto del emperador, los humanos demostrarán su valía en el guantelete. Si sobreviven, podrán volver a hablar. Si fracasan, sus restos alimentarán a las alimañas. La multitud respondió con un zumbido grave y vibrante, algún equivalente alienígena de una aclamación. Dos compuertas se abrieron en extremos opuestos del foso. Por una, Mark y Dalton fueron empujados hacia adelante. El suelo se sentía arenoso bajo sus botas, cubierto de un polvo fino que se adhería como ceniza. Por la otra, algo salió. Era alto, fácilmente de 3 metros, su complexión más robusta que la de cualquier humano. El cuerpo de la criatura estaba cubierto por una armadura parecida a la quitina, pero se movía con una velocidad inquietante. Sus largas extremidades delanteras terminaban en ganchos con garras que brillaban húmedamente bajo las luces. Su rostro era una pesadilla de mandíbulas y ojos negros sin párpados. Dalton maldijo en voz baja. No trajimos armas. Los ojos de Mark recorrieron el foso. Tenemos el suelo. Dalton parpadeó. ¿Qué demonios significa eso? El alienígena cargó. Mark se movió primero, agarrando a Dalton por el cuello de la camisa y tirando de él hacia un lado. Las garras de la criatura rasgaron el suelo donde habían estado, levantando una nube de polvo y esquirlas. Mark cayó al suelo rodando, su mano cerrándose sobre un trozo suelto de revestimiento. No era mucho, pero en una pelea, cualquier cosa podía ser un arma. Se levantó sobre una rodilla y lo lanzó. No al pecho del alienígena, sino a uno de sus ojos negros. El trozo rebotó inofensivamente en la placa de armadura alrededor de la cuenca, pero la distracción le compró un segundo. «Sepárense», ladró Mark, y los dos se movieron en direcciones opuestas, obligando a la criatura a girar entre ellos. Dalton encontró un segundo trozo de escombro, un trozo de tubería retorcido, y lo blandió como un bate. El alienígena le lanzó un zarpazo, y Dalton se agachó justo a tiempo, el gancho cortando la tubería con facilidad. Mark no desperdició el momento. Se acercó al flanco de la criatura, golpeando con su bota la parte posterior de una de sus delgadas patas. La articulación se dobló hacia adentro con un chasquido húmedo, y la criatura chilló, un sonido como de metal rasgándose mezclado con agua hirviendo. Se giró hacia él al instante, con las mandíbulas chasqueando, pero Mark ya estaba retrocediendo, manteniendo una postura baja. Los ojos, Dalton. Dalton lo entendió rápido. Hizo una finta a la izquierda, luego se lanzó a la derecha, clavando la tubería rota en el hueco blando entre dos placas en la base del cuello del alienígena. No fue profundo, pero fue suficiente para hacer que la cosa retrocediera. Mark intervino con una patada baja y brutal a la pierna herida de nuevo. Esta vez, la articulación cedió por completo, y el alienígena se estrelló contra el suelo con un golpe ensordecedor. La multitud estalló, no en sorpresa, sino en ese mismo zumbido grave y hambriento. Mark no dudó. Le arrebató a Dalton el borde dentado de la tubería y lo clavó en la garganta del alienígena con toda la fuerza que tenía. Hubo un chorro de fluido oscuro, un horrible gorgoteo, y luego la criatura quedó inmóvil. El zumbido de la multitud alcanzó un punto álgido. Una compuerta se abrió detrás de ellos. Dalton se limpió el fluido del brazo. «Por favor, dime que eso fue todo». Mark negó con la cabeza. No lo llaman guantelete por una sola pelea. Dos más entraron por la compuerta, más pequeños esta vez, pero más rápidos, moviéndose a 4 patas, sus cuerpos delgados y segmentados como sabuesos gigantes acorazados. Sus bocas estaban llenas de hileras de dientes de aguja, y un espeso fluido transparente goteaba de ellas, chisporroteando al tocar el suelo. Mark retrocedió, escaneando el foso de nuevo. No quedaban más escombros lo suficientemente grandes como para servir de arma. «Sigue moviéndote», dijo. «Si nos rodean, estamos muertos». Las criaturas se separaron al instante, una yendo a por cada uno. Dalton esquivó a la primera, pero la cosa giró como una serpiente, lanzándose de nuevo. Sus dientes rozaron su brazo,
cortando su chaqueta. La tela humeó donde la saliva la tocó. Mark tenía menos espacio. Su oponente se lanzó de frente, con las fauces abiertas. Se hizo a un lado, agarró el revestimiento del cuello de la cosa y tiró con fuerza, usando su impulso para estrellarla contra la pared. El impacto la aturdió, pero no rompió nada. Dalton se defendía, a duras penas, usando un rápido juego de pies para mantenerse fuera de su alcance. Pero un resbalón acabaría con todo. Mark tomó una decisión. Clavó su rodilla en el costado del cráneo de su oponente, aturdiéndolo lo suficiente como para agarrar una de sus 4 extremidades. Con un giro violento, la arrancó en un chorro de ese mismo fluido chisporroteante. La cosa gritó, un chillido agudo y lastimero, y Mark no le dio la oportunidad de recuperarse. Le metió la extremidad arrancada por la garganta hasta que colapsó, temblando. El oponente de Dalton se dio cuenta demasiado tarde. Mark cruzó el foso corriendo, con la extremidad arrancada todavía en la mano, y la estrelló contra el costado de la cabeza de la segunda criatura. El golpe la tambaleó justo el tiempo suficiente para que Dalton le agarrara el cuello y se lo rompiera con un movimiento brusco y eficiente. Ambos se quedaron allí, jadeando, mirando los cuerpos. El zumbido de la multitud era ahora ensordecedor. Por encima de ellos, el emperador estaba de pie. «Ya veo», dijo el emperador lentamente, su voz cortando el ruido. «No son presas». Mark le sostuvo la mirada desde el foso. «Te lo dije». El emperador inclinó la cabeza. «Y sin embargo, sangran». Mark se miró el brazo, solo un corte superficial de uno de los sabuesos que ya estaba formando una costra. Volvió a levantar la vista. «Sí, como tú». El emperador no reaccionó de inmediato. Luego, tras una larga pausa, levantó su mano de metal y chasqueó los dedos. Las compuertas del foso se abrieron de nuevo, no para más criaturas, sino para los guardias. Bajaron en perfecta formación, sus armas apuntando no a Mark y Dalton, sino hacia la multitud, como si estuvieran impidiendo que los otros espectadores interfirieran. «Tráiganmelos», ordenó el emperador. El camino de vuelta al salón del trono pareció más largo esta vez. Los guardias no los empujaron. No tuvieron que hacerlo. El respeto en su postura era sutil, pero estaba ahí. Cuando se pararon de nuevo ante el emperador, él se levantó de su trono y bajó los escalones. De cerca, Mark pudo ver que las partes metálicas de su cuerpo no eran decorativas. Estaban desgastadas por la batalla, arañadas y picadas por viejos daños. «Estaban desarmados», dijo el emperador. Sin embargo, mataron las 3 primeras pruebas del guantelete en minutos. Sin miedo, sin vacilación. ¿Por qué? Mark no dudó en su respuesta. «Porque de donde vengo, la vacilación hace que te maten, y el miedo es solo lo que hace que suceda más rápido». El emperador lo estudió durante un largo momento, luego se giró ligeramente hacia su corte. «Quizás estos humanos tengan un lugar en el dominio, después de todo». Mark captó el sutil cambio en el tono de la multitud. Algunos murmullos de acuerdo, otros de descontento. Fuera lo que fuera que el emperador planeara a continuación, no sería sencillo. Y Mark aún no estaba seguro de si sobrevivir al guantelete era una victoria o solo el comienzo de algo peor. El emperador no regresó a su trono de inmediato. Se quedó de pie frente a Mark y Dalton, con el peso de toda la corte presionando como algo físico. Cada alienígena en la cámara observaba, y Mark podía sentir sus veredictos no expresados flotando en el aire como cuchillas. «Han sobrevivido al guantelete», dijo el emperador. «Eso les concede el derecho a estar aquí y hablar sin cadenas. Pero la supervivencia en el dominio no se trata solo de fuerza. Se trata de saber a qué enemigos puedes enfrentarte directamente y a cuáles debes destripar en la oscuridad». Dalton murmuró en voz baja. «Genial. Ahora toca política». Mark no respondió. Mantuvo su mirada fija en el emperador, pero sus oídos seguían el movimiento en la corte. Túnicas susurrantes, armaduras tintineando, murmullos bajos pasaban entre los nobles alienígenas. El emperador hizo un gesto hacia ellos. «Son forasteros. La corte los ve como intrusos. Algunos los ven como curiosidades, otros como amenazas.
Mark se encogió de hombros ligeramente. Me suena familiar. Uno de los nobles se adelantó entre la multitud. Era alto, delgado, con una piel pálida, casi translúcida, que se estiraba sobre huesos largos. Sus ojos eran de un plateado brillante, sin parpadear, y su túnica brillaba con hilos que parecían reptar como seres vivos. Soy Lord Val, dijo el noble, su voz suave pero afilada, como una cuchilla siendo pulida. Y yo digo que los humanos son un insulto. Invaden nuestro espacio, matan a las bestias del dominio en la propia arena del emperador, y hablan como si tuvieran derecho a ser considerados iguales. Dejó que las palabras flotaran por un momento, su mirada recorriendo a Mark con abierto desdén. Exijo que sean sometidos a la prueba de las sombras. Una oleada de interés recorrió la corte. Dalton frunció el ceño. Supongo que eso no es una cena amistosa. La mirada del emperador se deslizó hacia Val. La prueba de las sombras no es un espectáculo, Lord Val. Es la muerte para la mayoría de los que entran. Mejor aún para ver lo que realmente son, replicó Val suavemente. Si sobreviven, quizás sean dignos. Si no, el dominio no desperdicia más aliento en ellos. La mandíbula de Mark se tensó. Conocía a ese tipo. Diferente cara, diferente mundo, pero el mismo tono engreído que había escuchado de políticos y oficiales a los que les encantaba ver a otros fracasar. Bien, dijo Mark antes de que Dalton pudiera hablar. Haremos su prueba. Dalton giró la cabeza bruscamente. Mark. La voz de Mark era neutra. Ya demostramos que podemos sobrevivir a cosas que quieren matarnos cara a cara. Ahora quieren ver si podemos hacerlo cuando es más feo. Podemos. El emperador lo observó por un momento, luego inclinó la cabeza ligeramente. Que así sea. La prueba comienza en el próximo ciclo oscuro. Hasta entonces, serán alojados en los cuarteles de invitados. Su mirada se endureció. No confundan esto con misericordia. Los cuarteles de invitados no eran más que una cubierta de almacenamiento reconvertida con un par de literas estrechas atornilladas al suelo y un único conducto de ventilación en la pared que exhalaba aire cálido con olor a metal. La puerta no estaba cerrada, al menos no físicamente, pero Mark podía sentir el zumbido de un campo de contención en el marco. Dalton se dejó caer en una de las literas. ¿Sabes? Podrías haber preguntado al menos qué es la prueba de las sombras antes de aceptar. Mark se sentó en la litera de enfrente, con los codos en las rodillas. No importaba. Si decía que no, nos matarían de todos modos. Al menos así elegimos los términos. Dalton negó con la cabeza. Elegir los términos no significa caminar hacia una trampa mortal con una sonrisa. Mark no respondió. Su mente ya estaba dándole vueltas a las posibilidades. Pruebas, guanteletes, arenas, cada cultura tenía su forma de demostrar dominio. La diferencia aquí era que el emperador parecía tan curioso por ellos como hostil era la corte. Esa curiosidad podría mantenerlos con vida, si sabían jugarla bien. Pasaron las horas. La luz del techo se atenuó hasta convertirse en un brillo apagado, señalando el cambio al ciclo nocturno de la estación. El zumbido en el marco de la puerta se cortó y el panel se deslizó para abrirse. Entraron dos guardias. No los soldados insectoides de antes, sino seres altos y de hombros anchos con armaduras que parecían fusionadas directamente a su piel. No hablaron, solo hicieron un gesto para que Mark y Dalton lo siguieran. La ubicación de la prueba no estaba en los salones ceremoniales de la fortaleza, ni en los fosos de la arena. Los guardias los llevaron por pasillos de servicio, pasando por mamparos sin marcar hasta llegar a los típicos pozos de mantenimiento que olían a aceite y metal caliente. Finalmente, llegaron a una enorme escotilla circular. Un guardia presionó la palma de su mano contra un panel, y la escotilla se abrió con un siseo. Más allá había oscuridad, tan completa que parecía tragarse la luz que entraba desde el pasillo. El otro guardia les entregó a cada uno una corta cuchilla curva con el lomo dentado. La empuñadura estaba envuelta en un material que se sentía como cuero escamado. No hay otras herramientas, dijo el guardia con una voz como de piedra moliéndose. Ni luz, ni mapa. Sobrevivan hasta el segundo ciclo y la prueba estará completa. Dalton enarcó una ceja.
¿Sobrevivir a qué? El guardia solo mostró unos dientes que parecían fragmentos de obsidiana. Lo sabrán pronto. Mark probó el peso de la cuchilla en su mano. Equilibrada, lo suficientemente letal para el combate cuerpo a cuerpo, inútil para cualquier cosa a distancia, lo que significaba que lo que fuera que enfrentaran estaría cerca. Cruzó la escotilla sin decir una palabra más. Dalton lo siguió, y la puerta se selló tras ellos, cortando el último rastro de luz. La oscuridad era absoluta. No como la de un apagón en la ciudad. No del tipo en que tus ojos se acostumbran con el tiempo. Esto era negro de cueva profunda, denso y asfixiante. Mark mantuvo su respiración lenta, escuchando. En algún lugar lejano, había movimiento. Suena como, susurró Dalton, y se detuvo cuando otro sonido lo interrumpió. Un ruido lento, húmedo y arrastrado, seguido de un débil chasquido, como garras golpeando contra el metal. Los instintos de Mark gritaron. Hizo un gesto a Dalton para que se moviera, y comenzaron a avanzar sigilosamente a lo largo de lo que parecía ser una pared, con una mano rozándola para mantener la dirección. El chasquido se hizo más fuerte. Algo rozó la bota de Mark, ligero, rápido. Demasiado pequeño para ser una de las bestias de la arena, pero se movía con la confianza de algo que no tenía miedo. Dalton siseó. Hay algo detrás de nosotros. Mark no se giró de inmediato. Esperó hasta que el sonido estuvo cerca. Lo suficientemente cerca como para poder oír el débil siseo de una respiración. Entonces giró, agachándose, y lanzó la cuchilla hacia arriba con un movimiento brusco y practicado. El acero chocó contra algo duro, resbalando antes de morder tejido más blando. Hubo un chillido, agudo y furioso, y el sonido de garras arañando el suelo. Dalton se lanzó a su lado, su cuchilla destellando una vez en la oscuridad. Algo pesado golpeó la pared y luego se deslizó hasta el suelo. El olor llegó después. Acre, casi a quemado. Uno menos, dijo Mark en voz baja. No tuvieron mucho tiempo para respirar. Desde algún lugar más profundo en la oscuridad llegaron más chasquidos. Esta vez, múltiples. Dalton tragó saliva. Cazan en manada. La siguiente hora no fue más que movimiento y ruido. Nunca vieron a sus atacantes con claridad, solo formas en la oscuridad, garras raspando contra el acero, el destello de dientes en los brevísimos reflejos de alguna bioluminiscencia alienígena. Mark luchó sin vacilar, sus golpes apuntando a articulaciones, puntos débiles y huecos en la armadura. Dalton mantuvo el ritmo, gruñendo de esfuerzo cada vez que conectaba un golpe. Las cuchillas se volvieron resbaladizas, el suelo más traicionero. Perdieron la cuenta de cuántos mataron. En un momento dado, encontraron un estrecho nicho, un hueco de mantenimiento lo suficientemente grande como para agacharse. Lo tomaron, recuperando el aliento. Dalton se apoyó en la pared. Esto es una locura. Nos meten aquí con cosas que no podemos ver. Sin idea de a dónde ir. Ese es el punto, dijo Mark. No se trata de matar a las criaturas. Se trata de vernos sobrevivir a un tipo de lucha que te desgasta hasta que cometes un error. La voz de Dalton era tensa. ¿Y cuándo cometamos ese error? El agarre de Mark se tensó en su cuchilla. No lo haremos. Se movieron de nuevo, siguiendo una débil corriente de aire, la mejor suposición de Mark para encontrar otra salida, al menos, un lugar defendible. Los chasquidos habían disminuido. Pero el silencio era peor. Entonces llegó el susurro. No era en inglés. Las palabras eran líquidas y afiladas, llegando desde algún lugar más adelante. Otra voz respondió, más cerca esta vez. Dalton se tensó. Esa no es una de las criaturas. No, dijo Mark, su tono bajo. Es alguien usando la prueba como tapadera. Se movieron más despacio ahora, con las cuchillas listas. Las voces se acercaron hasta que dos figuras aparecieron bajo el tenue resplandor que se filtraba por una grieta en el revestimiento de la pared. No eran guardias. No eran bestias de la arena. Eran humanoides, delgados, envueltos en tela oscura que rompía su silueta, con máscaras cubriendo sus rostros. Las armas en sus manos no eran cuchillas. Eran armas de fuego de cañón corto. Los ojos de Dalton se abrieron de par en par.
Asesinos. Mark no malgastó el aliento. Se lanzó hacia adelante antes de que el primer disparo pudiera alinearse, su cuchilla clavándose bajo el brazo del primer asesino y en las costillas. La figura convulsionó y cayó sin un sonido. Dalton se abalanzó sobre el segundo, agarrando el brazo del arma y retorciéndolo hacia un lado mientras el disparo se producía. El fogonazo fue cegador en la oscuridad, y el sonido hizo que a Mark le zumbaran los oídos. Dalton le clavó la rodilla en el estómago al asesino, y luego le estrelló la cuchilla en el costado de la cabeza enmascarada. Ambos cuerpos cayeron al suelo. Mark se agachó, arrancando el arma de fuego de las manos del asesino muerto. Era ligera, de diseño alienígena, pero el gatillo y la empuñadura eran bastante intuitivos. No estaban aquí por la prueba, dijo Dalton. Estaban aquí por nosotros. Val, dijo Mark. No está esperando a que la prueba termine. Siguieron moviéndose después de eso, más rápido ahora. Fuera lo que fuera la prueba, se había convertido en una emboscada. Y eso significaba que cada minuto que pasaban en la oscuridad era otra oportunidad para que alguien terminara lo que Val había empezado. Las horas se desdibujaron. El resplandor de la grieta en la pared fue la única luz real que vieron hasta que un ligerísimo cambio en el aire le dijo a Mark que estaban cerca de una abertura más grande. Salieron a una vasta cámara, tenuemente iluminada por tiras de luz pálida incrustadas en el techo. En el extremo más alejado había otra escotilla, del tipo que significaba una salida. Entre ellos y la salida había 3 más de las criaturas de la manada, agazapadas, sus ojos reflejando la luz. Detrás de ellas, observando desde una plataforma elevada, estaba el propio Lord Val. Mark sonrió fríamente. Supongo que hemos llegado a la final. Las 3 criaturas se agazaparon en la penumbra, sus cuerpos bajos y tensos, las colas moviéndose como látigos enrollados. El suelo metálico bajo ellas mostraba profundos arañazos de garras, señales de que habían luchado y se habían alimentado aquí antes. Sus bocas colgaban ligeramente abiertas, una saliva transparente goteando y chisporroteando al tocar el acero. Mark no las miró a ellas primero. Miró a Val. El noble estaba de pie en la plataforma elevada con la postura de alguien convencido de que nada en la habitación podía tocarlo. Sus ojos plateados eran como monedas pulidas, fríos y reflectantes. 2 figuras acorazadas lo flanqueaban, guardias con la misma armadura fusionada que Mark había visto antes, pero más pesada, casi como tanques andantes. Dalton murmuró sin apartar la vista de las bestias. Estoy bastante seguro de que las reglas no dicen que la prueba termina con el tipo que la ordenó mirando. El agarre de Mark se tensó en el arma de fuego alienígena que había cogido de los asesinos. Sí, eso es porque esto ya no es la prueba. Es una ejecución con un solo espectador. La voz de Val descendió a la cámara, suave como el aceite. Han hecho bien en llegar hasta aquí, humanos. Pero la habilidad en la oscuridad no los hace invencibles. Esto termina ahora, antes de que el emperador cometa el error de pensar que son más de lo que son. Dalton le respondió: esa confianza en tus mascotas es muy mona. Veamos si son mejores que las que ya hemos matado. La sonrisa de Val no vaciló. Hizo un movimiento con los dedos y las criaturas se lanzaron hacia adelante. Mark levantó el arma de fuego y apretó el gatillo. El arma escupió una ráfaga de energía blanco-azulada, el retroceso más brusco de lo esperado. La bestia principal viró en el último segundo, el disparo quemando una línea en su flanco, pero sin frenarla. Dalton esquivó a otra, acuchillando con su cuchilla, el borde dentado enganchándose en la pata delantera de la criatura, rasgando un largo desgarro en el músculo. Aulló, el sonido haciendo vibrar las paredes de la cámara. Mark soltó el arma de fuego. No iba a ser lo suficientemente rápida, y se enfrentó a su atacante de frente. Se agachó mientras se abalanzaba, clavando su cuchilla en la carne más blanda justo detrás de la bisagra de la mandíbula. El impacto le sacudió el brazo, pero empujó hacia arriba, sintiendo como la resistencia cedía. La bestia convulsionó y luego se desplomó en un montón. Dalton retrocedía rápidamente, su bestia circulando para otro ataque. La tercera se había desviado, buscando una apertura para atacarlos por detrás. Izquierda, ladró Mark,
y Dalton giró justo a tiempo para evitar el chasquido de esos dientes de aguja. Mark recogió el arma de fuego caída de nuevo y disparó a quemarropa al costado de la bestia que Dalton había herido. La ráfaga de energía atravesó sus costillas en un destello de quitina chamuscada y carne humeante. La tercera bestia dudó por medio segundo al verlo, y luego se lanzó directamente hacia Mark. Él la dejó venir, avanzando hacia la carga en lugar de retroceder. Su hombro se estrelló contra su pecho, su mano con el cuchillo se impulsó hacia arriba bajo la barbilla. La hoja dentada le atravesó el paladar, y quedó flácida al instante. La cámara quedó en silencio, excepto por el siseo de la carne quemándose. Mark apartó el último cadáver de una patada y miró a Val. ¿Es lo mejor que tienes? La sonrisa de Val se hizo más fina. No lo entiendes. Eso era solo el calentamiento. Hizo un gesto y sus dos guardias bajaron de la plataforma. De cerca, eran aún más grandes de lo que parecían, cada uno de al menos 2,5 metros de altura con una armadura que se movía y flexionaba como si fuera parte de su piel. Sus manos no terminaban en dedos, sino en garras metálicas en forma de gancho. Dalton murmuró, por supuesto que no estaban solo mirando. Mark le lanzó el arma de fuego alienígena. Haz que valga la pena. Los guardias avanzaron rápido para su tamaño, moviéndose con la suave precisión de asesinos entrenados. Mark se enfrentó al primero de frente, sus cuchillas chocando en un chirrido de metal. La fuerza del guardia era monstruosa, empujando a Mark un paso completo hacia atrás. Dalton abrió fuego contra el segundo, las ráfagas blanco-azuladas perforando la armadura, pero sin derribarlo. La cosa siguió avanzando, lanzando un revés con garra a la cabeza de Dalton. Dalton se agachó, rodó y volvió a disparar a la articulación expuesta en la axila. Esta vez, el guardia gruñó y se tambaleó. Mark se agachó bajo un gancho de su oponente, acuchillando la rodilla. Saltaron chispas cuando el borde dentado mordió la placa de la armadura, no lo suficiente profundo, pero sí para hacer que el guardia gruñera. El contraataque llegó rápido, un rodillazo en el estómago de Mark que lo dejó sin aire. Tropezó pero no cayó, girando con el impulso para pasar su cuchilla por la garganta del guardia. El metal chirrió en protesta antes de ceder finalmente. Un chorro de fluido oscuro brotó y el guardia se derrumbó, temblando. Dalton había hecho retroceder a su oponente contra la pared, disparando a la misma articulación dañada una y otra vez hasta que la armadura se partió. El último disparo le arrancó media cabeza al guardia y se desplomó en el suelo. La expresión de Val era diferente ahora. No miedo exactamente, pero el primer indicio de darse cuenta de que su plan no era tan perfecto como pensaba. Mark dio un paso hacia la plataforma. Enviaste asesinos a la prueba. Enviaste a tus mascotas. Enviaste a tus guardias. Sigues respirando porque te estoy dejando. La voz de Val era fría. No me tocarás. En el momento en que lo hagas, todos los guardias de la corte te harán pedazos. La boca de Mark se torció en algo parecido a una sonrisa. Entonces quizás deberías esperar que siga dejándote hablar. Detrás de ellos, el sonido de pesadas puertas abriéndose llenó la cámara. Un nuevo grupo de pasos entró. No la marcha sincronizada de soldados, sino algo más lento, más pesado. El emperador entró, flanqueado por 6 de sus propios guardias de élite. Sus ojos de oro fundido recorrieron los cuerpos y luego se posaron en Val. Me dijeron que la prueba de las sombras procedía según dicta la tradición, dijo el emperador, su voz baja pero audible. Esto no es tradición. Val inclinó ligeramente la cabeza. Majestad, los humanos son peligrosos. Solo busqué asegurar que la prueba fuera digna de ellos. Buscaste matarlos antes de que yo pudiera emitir mi propio juicio, intervino el emperador. Convertiste mi prueba en tu foso de ejecución. La mandíbula de Val se tensó, pero no lo negó. El emperador se acercó a la plataforma. Olvidas tu lugar, Lord Val. Sirves a mi voluntad, no a tu propia ambición. Su mirada se deslizó hacia Mark y Dalton. Y olvidas lo que el guantelete ya ha demostrado. Estos humanos no se romperán tan fácilmente como crees. Dalton murmuró en voz baja. Empiezo a pensar que este tipo me cae bien. Mark no respondió.
Sabía que no debía asumir que el favor del emperador significaba seguridad. El emperador se volvió hacia ellos. Han sobrevivido al guantelete. Han sobrevivido a la prueba de las sombras, incluso retorcida como estaba. Han matado a bestias criadas para la guerra y a soldados entrenados para terminar guerras. Eso es útil. La voz de Mark era firme. ¿Piensas usarnos? Entonces, los ojos del emperador brillaron débilmente. En el dominio, todo lo que tiene valor se usa. La voz de Val intervino bruscamente. Majestad, siguen siendo intrusos. Suficiente, dijo el emperador sin mirarlo. Se les darán aposentos en las cubiertas superiores y acceso a la armería del dominio, y me servirán hasta que yo decida lo contrario. Dalton parpadeó. ¿Servirte cómo? La mirada fundida del emperador se detuvo en él un momento antes de responder. Se está gestando una guerra en las fronteras del dominio. Irán a donde yo los envíe. Lucharán contra quien yo les diga que luchen, y a cambio, vivirán. Mark lo estudió. ¿Y si decimos que no? La sonrisa del emperador fue fina. Entonces morirán, lentamente. El camino de vuelta a las cubiertas superiores fue silencioso, salvo por el suave zumbido de los ascensores y el ocasional crujido de la superestructura de la estación. Los nuevos aposentos estaban lejos de la cubierta de almacenamiento en la que los habían dejado antes. Habitaciones privadas, aire limpio, incluso un pequeño visor que daba a las estrellas. Dalton se dejó caer en una de las sillas. Así que, ahora somos mercenarios de un emperador alienígena. Mark estaba junto al visor, observando el lento movimiento de las naves en el exterior. Ahora mismo somos supervivientes. Eso significa trabajar para él. Dalton frunció el ceño. ¿Y después? Los ojos de Mark permanecieron en las estrellas. Después, averiguaremos quién está realmente al mando en este imperio. Y si no es él, o si no debería ser él, nos ocuparemos de eso cuando lleguemos a ese punto. Dalton soltó una risa corta y sin humor. Supongo que hemos visto cosas peores. Mark finalmente se apartó del visor, con el más leve atisbo de una sonrisa en su rostro. Sí, las hemos visto. La llamada llegó al inicio del ciclo de amanecer artificial de la estación. Las luces de los aposentos se intensificaron lentamente, simulando el amanecer, aunque Mark podía sentir en sus huesos que todo era teatro. A las paredes de metal no les importaba el amanecer. La puerta se abrió con un siseo sin llamar. Una alta figura con armadura negra entró, llevando un dispositivo similar a una tableta. Su rostro estaba oculto tras una máscara lisa con solo una rendija vertical para los ojos. Órdenes, dijo con una voz que sonaba mitad humana, mitad procesada por maquinaria. Parten en 1 hora. Dalton todavía estaba medio dormido, sentándose en la litera. ¿Partir a dónde? La figura le tendió el dispositivo. Las palabras del emperador están grabadas. Las verán en privado. Su escolta los encontrará en el brazo de atraque 17. Se dio la vuelta y se fue sin decir una palabra más. La grabación se activó con un simple toque. Los ojos de oro fundido del emperador llenaron la pantalla. Humanos, comenzó su voz, baja y deliberada. El dominio tiene un mundo fronterizo llamado Cared Prime. Es una franja de piedra y polvo con poco valor, excepto que se encuentra en el cruce de 3 rutas de salto. Quien controle Cared, controla la frontera. Mis enemigos lo saben. Han tomado una colonia minera allí como punto de apoyo. La recuperarán para mí. Mark intercambió una mirada con Dalton. Tendrán una nave, continuó el emperador. Y un pequeño equipo de asalto de mi guardia. Pero no se equivoquen, esta no es una misión para ellos. Los seguirán, o morirán. El enemigo no es una bestia, sino una facción rival. Se hacen llamar los Ulari. No los esperarán. Usen eso. La grabación terminó con la más leve curva de sus labios. No perdieron tiempo en empacar. No había mucho que empacar. La escolta resultó ser 4 soldados del dominio con armaduras gris oscuro, los rostros ocultos tras cascos insectoides. Cada uno llevaba un arma tipo rifle que parecía más adecuada para vaporizar paredes que para disparar a personas.
Su transporte era una nave elegante y estrecha atracada a la sombra del enorme cuerpo de la fortaleza. El casco estaba pintado de un negro mate profundo que parecía absorber la luz de la estación. Dalton silbó. Eso es una nave sigilosa, si alguna vez he visto una. Uno de los soldados del dominio giró ligeramente la cabeza. No es sigilo. Es la muerte que no se anuncia. Bonito eslogan, murmuró Dalton. El salto a Cared Prime fue corto. El visor de la nave pasó del remolino del hiperespacio a una extensión árida de roca y arena. A lo lejos, montañas escarpadas se alzaban como las espinas de una bestia enterrada. La colonia minera se encontraba a la sombra de una de esas crestas. Desde la órbita, Mark podía ver la cuadrícula de estructuras, refugios prefabricados, plantas de procesamiento y las altas torres esqueléticas de las plataformas de perforación. Humo se elevaba desde varios puntos de la colonia, pero no ondeaban banderas del dominio. La voz del piloto llegó por el comunicador. Patrullas enemigas detectadas en los perímetros norte y oeste. Se recomienda entrar por la cresta sur. Mark asintió. Bajamos bajo y lento. Quiero que estemos bajo sus sensores antes de acercarnos. Dalton se abrochó el cinturón a su lado. ¿Tienes un plan para cuando estemos allí abajo? Sí, dijo Mark. Hacerles pensar que no vale la pena dispararnos, y luego hacer que se arrepientan. Aterrizaron en un barranco rocoso a menos de 1 kilómetro del borde sur de la colonia. El aire era tenue pero respirable, con el agudo olor a ozono del equipo de perforación. Los soldados del dominio se movían con una precisión nítida, pero Mark podía verlo en su postura. No estaban acostumbrados a recibir órdenes de forasteros. Estaba bien. No necesitaba que les gustara, solo que lo siguieran. Regla número 1, dijo Mark en voz baja mientras se movían hacia la colonia. Nos movemos rápido, golpeamos más fuerte y no nos complicamos con tiroteos prolongados. Entrar y salir antes de que puedan pedir refuerzos. Dalton añadió, regla número 2. Si algo se mueve y no somos nosotros, asume que es hostil hasta que demuestre lo contrario. Llegaron a la valla exterior de la colonia, una tosca barrera de malla electrificada y postes de metal. Había sido remendada en algunos lugares con la chatarra que los Ulari tenían a mano. Mark se agachó, estudiando a los dos guardias en la puerta más cercana. Su armadura era ligera, sus armas de modelos antiguos y su lenguaje corporal gritaba aburrimiento. Patrulla de 2 hombres, murmuró Dalton. Podríamos acabar con ellos antes de que sepan que los golpeó. Todavía no, dijo Mark. Somos fantasmas hasta que dejamos de serlo. Rodearon ampliamente, encontrando un lugar donde la valla se combaba y los cables de alimentación habían sido cortados. Colarse fue fácil. Dentro de la colonia, las calles entre las estructuras prefabricadas estaban inquietantemente silenciosas. Unos pocos civiles, mineros por su aspecto, se movían rápidamente de un edificio a otro, con la cabeza gacha. Nadie les sostenía la mirada. La primera patrulla Ulari apareció por una esquina sin previo aviso. 4 soldados con armaduras desiguales y rifles colgados de los hombros. Mark no dudó. Cerró la distancia en un sprint mortal, clavando su cuchilla en la garganta del soldado de la cabeza antes de que el hombre siquiera registrara el movimiento. Dalton derribó al segundo con un brusco giro de su cuello, el crujido resonando en las paredes prefabricadas. Los soldados del dominio se encargaron de los 2 últimos con una eficiencia clínica, sus armas de energía abriendo agujeros limpios a través de armadura y carne por igual. Mark arrastró los cuerpos a un callejón lateral. Quítenles la armadura, dijo. Dalton enarcó una ceja. ¿Quieres que juguemos a los disfraces? Quiero que caminemos por sus puntos de control sin que nos acribillen. Eso significa parecerse a ellos. La armadura robada no ajustaba bien, pero era pasable a distancia. Los cascos filtraban el aire y distorsionaban sus voces lo suficiente como para ocultar que no eran Ulari. Se adentraron más en la colonia, pasando más patrullas y llegando al corazón del complejo minero. Las plataformas de perforación se cernían sobre ellos, sus estructuras esqueléticas gimiendo con el viento. La planta de procesamiento principal era un bloque de metal bajo y sin ventanas con 2 entradas vigiladas. Mark se detuvo a la sombra de una plataforma.
Ese es el centro neurálgico. Si lo eliminamos, pierden su razón para estar aquí. Dalton frunció el ceño. Y probablemente la mitad del soporte vital de la colonia con ello. El tono de Mark era neutro. Sobrevivirán. Los Ulari no. Se acercaron a la planta en 2 equipos. Mark y Dalton por un lado, los soldados del dominio por el otro. Mark dio la señal y atacaron ambas entradas a la vez. Los 2 primeros guardias cayeron en silencio, con las gargantas cortadas antes de que pudieran gritar. Dentro, el aire era denso con el olor a metal caliente y productos químicos. Tuberías y sistemas de cintas transportadoras traqueteaban sobre sus cabezas, llevando mineral en bruto a las profundidades de la instalación. Un escuadrón Ulari dobló una esquina más adelante. Mark derribó a uno con una cuchillada en el estómago, tirando del hombre hacia adelante para usarlo como escudo. Mientras los otros disparaban, ráfagas de energía pasaron silbando, chamuscando las paredes. Dalton derribó a otro con un disparo limpio en la cabeza. Los soldados del dominio entraron por el lado opuesto, haciendo pedazos a los Ulari restantes en segundos. En el centro de control de la planta, Mark escaneó los paneles. La mayor parte era tecnología alienígena, pero lo básico no era tan diferente de los sistemas mineros humanos. Encontró la alimentación principal y arrancó 2 gruesos cables. Chispas saltaron por el suelo, y el profundo zumbido de la maquinaria comenzó a apagarse. Las alarmas sonaron al instante. Dalton sonrió detrás de su casco. Supongo que ya no somos fantasmas. La voz de Mark era fría. Bien. Que vengan. Lucharon para volver a la cresta sur, dejando el caos a su paso. Soldados Ulari se volcaron en las calles, confundidos y gritando por encima de las sirenas de alarma. Los civiles se dispersaron, las puertas cerrándose de golpe. Los soldados del dominio eran eficientes, pero fueron Mark y Dalton quienes quebraron el ánimo de los Ulari. Se movían como depredadores en una manada, golpeando duro, sin quedarse nunca en un solo lugar el tiempo suficiente para ser acorralados. Para cuando llegaron de nuevo a la valla exterior, la colonia estaba en plena retirada. Los Ulari no los perseguían. Se esforzaban por reagruparse. De vuelta a bordo de la nave, el piloto del dominio no habló hasta que hubieron salido de la atmósfera. El informe al emperador será inmediato. Dalton se reclinó en su asiento, quitándose el casco robado. Creo que acabamos de demostrar su punto. Mark no respondió de inmediato. Estaba mirando el visor, la forma menguante de Cared Prime debajo. Algo le molestaba. La rapidez con la que los Ulari se habían quebrado. La ligereza con la que habían vigilado la planta. No había sido una fortaleza. Había sido un cebo. Mark no podía quitarse esa sensación. La colonia no había sido defendida como una joya fronteriza. Había sido guarnecida como una idea de última hora. Los soldados Ulari eran dispares. Sus rutas de patrulla, perezosas. Su tiempo de reacción, lento. Incluso la red de seguridad de la planta había sido una broma en comparación con lo que el informe del emperador implicaba. Dalton también se dio cuenta. Se inclinó desde el asiento de al lado en la lanzadera mientras la árida curva de Cared Prime se encogía detrás de ellos. No era exactamente la pesadilla que nos vendieron, dijo. He visto a bandas de borrachos en los muelles vigilar cargamentos de licor con más celo que eso. Mark no respondió. Observó la pantalla táctica en la esquina del visor, un lento modelo tridimensional del planeta con firmas de calor que marcaban las dispersas unidades Ulari que habían evitado. Ninguna de ellas se movía para retomar la planta. En cambio, se estaban yendo. Dalton, dijo Mark en voz baja. ¿Esas patrullas que evitamos? Se dirigen al oeste, no hacia la colonia, se alejan de ella. Dalton frunció el ceño. ¿Retirada? No es una retirada, dijo Mark. Es un redespliegue. La voz del piloto crepitó por el comunicador. Transmisión entrante de la fortaleza. El emperador recibirá su informe ahora. Mark no apartó la vista de la pantalla. Conéctala. El visor parpadeó, reemplazado por los ojos de oro fundido del emperador y la voz suave y deliberada que se transmitía incluso a través de la estática. Informe, humano. Mark no lo endulzó.
Cared Prime está asegurado. Las fuerzas Sulari se quebraron más rápido de lo esperado. Casi demasiado rápido. El emperador inclinó ligeramente la cabeza. ¿Demasiado rápido? No estaban atrincherados. Estaban sentados en la colonia como si supieran que no importaba. O querían que la tomáramos o no les importaba si lo hacíamos. Por una fracción de segundo, la expresión del emperador no cambió. Luego, casi imperceptiblemente, sus ojos se entrecerraron. Regresen de inmediato. La transmisión se cortó sin ceremonia. Dalton miró a Mark. ¿Crees que lo sabía? Mark se reclinó, apretando la mandíbula. Si no lo sabía antes, lo sabe ahora. El viaje de regreso debería haber sido tranquilo. Debería haberlo sido. A mitad del corredor de salto, las alarmas comenzaron a chillar en la cabina. Los dedos del piloto del dominio danzaban sobre la consola, mascullando maldiciones en su lengua nativa. ¿Qué pasa?, preguntó Mark. La voz del piloto fue cortante. Campo de interdicción. El corredor de salto se está colapsando delante de nosotros. Dalton maldijo. ¿Lo que significa? Significa, dijo Mark sombríamente, que alguien está a punto de sacarnos del hiperespacio en medio de la nada. La transición fue como chocar contra una pared de ladrillos. En un momento, las estrellas se estiraban en rayas. Al siguiente, se convirtieron en puntos de alfiler contra un fondo de negro helado. La nave se estremeció violentamente mientras los sistemas se reorientaban. Y entonces la vieron. Una flota, no, un enjambre de naves Sulari suspendidas en el espacio. Sus cascos erizados de placas de blindaje angulares y cápsulas de armas que parecían espinas. No eran naves de guerra en el sentido del dominio, elegantes y fuertemente blindadas. Estaban construidas para la velocidad y el número. Dalton silbó bajo. Eso es mucho más de lo que el emperador dijo que veríamos por aquí. No estaban defendiendo Cared, dijo Mark con voz neutra. Estaban esperando a quien viniera a tomarlo. El piloto comenzó maniobras evasivas de inmediato, haciendo girar la lanzadera bruscamente a babor. La primera andanada de los Sulari iluminó el espacio donde acababan de estar. Ráfagas de energía y proyectiles cinéticos dispersándose como una lluvia de meteoros. Los soldados del dominio se aseguraron en las posiciones de disparo a lo largo de los puertos del casco de la lanzadera, sus armas destellando en pulsos rápidos. Las naves Sulari se movían como depredadores, circulando rápido y lanzándose a disparar antes de retirarse. Mark se movió a la estación de armas más cercana, escaneando la superposición táctica. Nos están cercando, cortando el vector de salto de vuelta a la fortaleza. Dalton se deslizó en la estación a su lado. Entonces, ¿cuál es el plan? La mandíbula de Mark se tensó. No huimos. Atravesamos antes de que cierren el cerco. Los Sulari no esperaban una contracarga. Mark hizo que el piloto se dirigiera directamente al cúmulo más denso de naves enemigas, zigzagueando lo suficiente para desviar su puntería. Los soldados del dominio dispararon contra todo lo que se cruzaba en su camino, abriendo agujeros en naves más pequeñas y obligando a las más grandes a retirarse. Dalton sonrió salvajemente cuando una nave Sulari giró fuera de control y detonó contra un fragmento de roca a la deriva. Esa es una. No cuentes, dijo Mark. Sigue disparando. Atravesaron la primera línea de naves, pero el enjambre no se dispersaba. Se estaban reagrupando, formando una cuña más adelante para cortar por completo el vector de escape. Los ojos de Mark se fijaron en la pantalla de navegación. A babor, apenas una astilla en la lectura, había un denso cinturón de asteroides. Cambia de rumbo, ahora. El piloto dudó. El campo de asteroides es inestable. No era una sugerencia, espetó Mark. La nave se zambulló en el campo y el caos siguió. Enormes trozos de roca caían por el espacio, algunos lo suficientemente grandes como para ocultar las estrellas, otros girando en apretados cúmulos. Los Sulari los persiguieron, pero su número jugó en su contra. Las naves chocaron con rocas, se estrellaron entre sí o fueron destrozadas por repentinas lluvias de escombros. Dalton se rió por el comunicador. Se están devorando a sí mismos. No cantes victoria todavía, dijo Mark. No estamos fuera.
Hizo que el piloto los llevara más profundo en el cinturón, tejiendo a través de huecos apenas más anchos que las alas de la nave. La persecución Ulari se redujo con cada maniobra hasta que solo quedó un puñado de naves. Cuando finalmente salieron por el otro lado, las estrellas se abrieron ante ellos, y no había nada bloqueando su vector de salto. No saltaron directamente de vuelta a la fortaleza. Mark hizo que el piloto se dirigiera hacia una luna fría e inhabitada en el borde del corredor. Aterrizaron en un cráter, con los escudos arriba y los motores al ralentí. Dalton bajó de la rampa al polvo fino, mirando a Mark. ¿Por qué la parada en boxes? Porque, dijo Mark, escaneando el horizonte, si volvemos directamente ahora, llevaremos a quien sea que nos esté rastreando hasta la puerta principal del emperador. Y si es la mitad de paranoico de lo que creo, lo tomará como una razón para clavarnos un cuchillo en la espalda antes de que ellos puedan. Dalton exhaló lentamente. Así que, esperamos. Mark asintió. Esperamos. Y averiguamos por qué los Ulari nos querían vivos el tiempo suficiente para tender esa trampa. No tuvieron que esperar mucho. Una hora después, uno de los soldados del dominio los llamó a la estación de comunicaciones. Estaba llegando una transmisión. No por los canales del dominio, sino una señal de banda abierta de baja potencia. Mark hizo que la conectaran. La pantalla parpadeó, y el rostro que apareció no era del dominio, ni humano. La piel del alienígena era del verde profundo del cobre empañado, sus ojos estrechos y oscuros. Su voz era baja, mesurada, casi divertida. Humanos, lucharon bien en Cared. Mejor que las otras mascotas del emperador. El tono de Dalton era gélido. ¿Estás con los Ulari? Soy su comandante, dijo el alienígena sin dudar. Y sé que el emperador los envió allí a morir. También sé que no son sus perros leales. Mark no se movió, no parpadeó. ¿Qué quieres? El alienígena sonrió débilmente. Hacerles una oferta. El dominio piensa que los humanos son solo otra herramienta. Yo creo que son un arma. Trabajen conmigo y no serán peones desechables. Serán aliados. Dalton miró a Mark. Nos está ofreciendo un trabajo. Mark mantuvo sus ojos en la pantalla. ¿Y el truco? Matan para el dominio, no obtienen nada más que supervivencia. Maten para mí, y les daré algo que el emperador nunca les dará. Libertad. La transmisión se cortó antes de que Mark pudiera responder. De vuelta en la rampa, Dalton se cruzó de brazos. ¿Y ahora qué? ¿Aceptamos la oferta? Mark miró al horizonte de la luna muerta. Aceptamos la información. Los Ulari creen que somos lo suficientemente buenos como para reclutarnos. El emperador cree que somos lo suficientemente buenos como para enviarnos a una picadora de carne. Eso significa que valemos más de lo que cualquiera de los dos lados está dispuesto a admitir. Dalton sonrió débilmente. Lo que significa que jugamos a dos bandas hasta que uno cometa el error de confiar en nosotros. La boca de Mark se torció en algo parecido a una sonrisa. Exactamente. Cuando finalmente saltaron de vuelta al espacio del dominio, el camino estaba despejado. La fortaleza del emperador se cernía delante, sus agujas capturando la luz del sol cercano. Mark sabía que las preguntas comenzarían en el momento en que atracaran. También sabía que las respuestas que daría serían cuidadosamente elegidas. La verdad justa para mantener el interés del emperador, y la omisión justa para mantener viva la oferta de los Ulari. Por primera vez desde que pisaron esta galaxia, no solo estaban reaccionando. Tenían opciones, y eso los hacía peligrosos. Atracar de nuevo en la fortaleza del emperador se sintió como entrar en la boca del león. El brazo de atraque se selló con un siseo, y antes de que la rampa hubiera bajado por completo, un escuadrón completo de la guardia de élite del emperador estaba esperando. Sus armaduras brillaban en negro, acentuadas con finas líneas rojas que pulsaban débilmente como venas. Los cascos insectoides giraron en perfecta sincronía para seguir a Mark y Dalton mientras bajaban. Nadie habló. Los guardias se formaron a su alrededor y los guiaron a través de los fríos y resonantes pasillos de la fortaleza. Dalton se inclinó lo suficiente para que Mark lo oyera. O nos dan medallas o nos lanzan al vacío. Mark no respondió. Podía sentir la tensión en el aire,
del tipo que precede al apretar un gatillo. Fueron llevados directamente al salón del trono, sin pasar por las salas de espera. Las enormes puertas negras se abrieron, y el emperador ya estaba de pie al pie de su trono, sus ojos de oro fundido fijos en ellos. Regresan más tarde de lo esperado. El tono de Mark era uniforme. Encontramos resistencia. Estoy al tanto. La mirada del emperador se agudizó como un depredador que huele sangre. Una resistencia del tamaño de una flota en un campo de asteroides que no estaba en su ruta asignada. Dalton abrió la boca, pero Mark lo interrumpió con una media verdad. Los Ulari nos sacaron del salto en una emboscada. Atravesamos y usamos el cinturón para cubrirnos. Los dedos del emperador golpearon una vez en su reposabrazos metálico. Y sin embargo, sobrevivieron. Mark dejó entrever un ligero filo en su voz. Nos enviaste allí con un puñado de guardias y una cañonera que no estaba hecha para enfrentarse a una flota. Sobrevivir no fue la sorpresa. La mirada del emperador se detuvo en un momento demasiado largo. Luego habló. Cared Prime permanece bajo control del dominio. Por ahora, eso es aceptable. Descansarán. Sus próximas órdenes llegarán pronto. Fueron despedidos sin ceremonia, lo que le dijo a Mark más de lo que las palabras podrían. Sus nuevos aposentos estaban más altos en la fortaleza, todavía pequeños, pero con vistas al vacío. Dalton cerró la puerta tras ellos y exhaló. Sabe que algo no cuadra. Mark se dejó caer en la silla junto al visor. No importa si lo sabe. Importa si puede probarlo. Dalton frunció el ceño. ¿Crees que el comandante Ulari nos contactará de nuevo? Lo hará, dijo Mark. Y cuando lo haga, escucharemos. No significa que hagamos lo que él quiere, pero nos aseguraremos de no ser solo peones en el juego del emperador. 3 días después, llegaron las órdenes del emperador. Un mensajero del dominio trajo un maletín sellado y una tableta de datos. El maletín contenía armas actualizadas, un par de rifles de energía compactos de alta potencia y cuchillos de combate con filos de aleación que brillaban débilmente a la luz. La tableta de datos contenía el informe de la misión: infiltración y sabotaje de una estación de retransmisión en las profundidades del espacio Ulari. La función de la estación era clara. Manejaba comunicaciones encriptadas entre las flotas Ulari. Destruirla y su coordinación se vería afectada. Dalton levantó la vista de la tableta. Suena sencillo. Mark escaneó las especificaciones. Las misiones sencillas son las que te matan. Si yo fuera ellos, tendría esa estación preparada para atrapar a cualquiera que intente tomarla. Dalton sonrió. Supongo que lo averiguaremos. Dejaron la fortaleza en una fragata de mensajería, más rápida y elegante que su último viaje, esta vez sin guardias. Solo ellos, 2 pilotos y la misión. El salto al espacio Ulari fue suave, pero el instinto de Mark ya le decía que no estaban solos. Pasó todo el viaje observando los sensores, notando los débiles puntos que aparecían y desaparecían con demasiada regularidad para ser naturales. A mitad de camino hacia la estación de retransmisión, el panel de comunicaciones se iluminó, no con un código del dominio, sino con una señal de banda abierta. Mark respondió sin dudar. El rostro de cobre empañado del comandante Ulari apareció, con la más leve sonrisa en sus labios. Sabía que vendrían, dijo. Y sabía que sería por algo importante. Dalton se cruzó de brazos. ¿Nos estás rastreando ahora? El Ulari lo ignoró, con los ojos en Mark. Esa estación que van a destruir no es solo de comunicaciones. Es donde guardamos la evidencia de que el dominio ha estado violando los antiguos tratados. Evidencia que podría convertir a la mitad de sus aliados en enemigos de la noche a la mañana. Mark no se inmutó. ¿Quieres que la robemos en lugar de volarla por los aires? Exactamente, dijo el comandante Ulari. Consíganme los archivos y me aseguraré de que ya no sean desechables para nadie. Dalton soltó una risa sin humor. ¿Y si simplemente la volamos como nos dijeron? Entonces las mentiras del dominio permanecen ocultas, y ustedes siguen siendo herramientas. La señal se cortó sin esperar respuesta. Dalton se volvió hacia Mark. No podemos jugar a 2 bandas para siempre. Tarde o temprano, uno de ellos se dará cuenta de que les estamos mintiendo.
Mark miró por el visor la estela de estrellas. Ese es el punto. Nos aseguramos de que ambos piensen que somos más útiles vivos que muertos, incluso si saben que estamos mintiendo. Dalton negó con la cabeza. Vas a hacer que nos maten. La voz de Mark era tranquila. Quizás, pero no hoy. La estación de retransmisión colgaba en el espacio como una criatura marina con espinas. Sus largas antenas se extendían en todas direcciones. Giraba lentamente, la superficie metálica capturando débiles destellos de una estrella cercana. Los sistemas de sigilo de la fragata los acercaron lo suficiente como para atracar en un puerto de mantenimiento no vigilado. Dentro, los pasillos de la estación eran estrechos, con paneles que zumbaban débilmente por la energía que los recorría. Técnicos Ulari se movían, desarmados, aunque algún guardia con armadura ligera patrullaba los pasillos. Mark los guió hasta el núcleo de datos, evitando los puntos de acceso principales y siguiendo en su lugar los conductos de mantenimiento. Dalton gruñó mientras se arrastraba por el espacio reducido. ¿Seguro que esto lleva al núcleo? Estoy seguro de que esto lleva a un lugar donde los guardias no nos esperan, replicó Mark. El núcleo de datos era una cámara cilíndrica de 3 cubiertas de altura, llena de columnas brillantes de unidades de almacenamiento vertical. Un único oficial Ulari trabajaba en la terminal principal. Mark hizo una señal a Dalton. Un golpe rápido y el oficial cayó sin hacer ruido. Dalton se movió hacia la terminal. Puedo conseguir los archivos, pero necesito tiempo. Mark tomó posición junto a la puerta. Tienes 5 minutos. Las órdenes del dominio habían sido claras. Sobrecargar el núcleo, detonar la estación. Las órdenes de los Ulari eran igualmente claras. Extraer los archivos. Hacer ambas cosas requeriría precisión. Los dedos de Dalton volaron sobre la interfaz alienígena de la terminal. Tengo la evidencia. Manifiestos de naves del dominio en zonas restringidas. Registros de inteligencia de antes de que expirara el tratado. Suficiente para volver loco al emperador. Mark colocó una carga en el otro lado del núcleo. Ahora borra el resto. Dalton activó un programa de purga. Las columnas brillantes comenzaron a atenuarse una por una a medida que los datos se quemaban. La primera alarma sonó justo cuando salían del núcleo. Guardias Ulari doblaron la esquina. Rifles en alto. Mark derribó al primero con una ráfaga de su rifle de energía, Dalton eliminando al segundo antes de que pudiera disparar. Se movieron rápido, escondiéndose en los pozos de mantenimiento cuando los pasillos principales se volvieron demasiado peligrosos. La rotación de la estación desorientaba a la mayoría de la gente, pero Mark navegó sin dudarlo, cortando por ángulos que los llevaron de vuelta al puerto de atraque antes que los equipos de respuesta Ulari. Para cuando despegaron, las primeras explosiones secundarias florecían detrás de ellos, las cargas del núcleo haciendo su trabajo. Dalton exhaló con fuerza en la cabina. Así que ahora tenemos al dominio pensando que volamos el lugar como buenos soldaditos y a los Ulari pensando que les entregamos su billete de oro. Mark se reclinó. Exactamente donde quiero que estemos. El emperador esperaba cuando regresaron, no en el salón del trono, sino en una cámara privada del Consejo de Guerra. Mapas de espacio en disputa flotaban como hologramas en el aire, salpicados de posiciones de flotas del dominio y Ulari. Los estudiaba mientras hablaba. La estación de retransmisión ha desaparecido. Han hecho bien. Mark inclinó ligeramente la cabeza. Cumplimos nuestra parte del trato. Los ojos del emperador se clavaron en él. Y sin embargo, siento que se han guardado algo para ustedes. Dalton se tensó, pero Mark no parpadeó. Sigo respirando. Eso es lo que me guardo. El emperador sonrió débilmente. Un depredador divertido por una presa que le enseña los dientes. Bien. Necesitarán esa habilidad. La próxima misión será delicada. En los días siguientes, Mark y Dalton comenzaron a construir algo que el dominio no vio venir. Una red no de espías o soldados, sino de personas atrapadas entre ambos poderes. Contrabandistas, mineros, oficiales del dominio en desgracia, desertores Ulari, cualquiera con un rencor y la voluntad de intercambiar información por favores. Cada misión para el emperador se convirtió en 2 misiones. Una oficial, una no oficial.
Cada contacto que los Ulari les daban se convertía en otro punto en la red. Era un trabajo peligroso, pero por primera vez desde que entraron en el Imperio Galáctico, no eran solo piezas en el tablero. Estaban empezando a mover las piezas ellos mismos. La primera señal de que el juego se estaba desmoronando llegó como un susurro en un pasillo trasero. Un contacto contrabandista, uno de los pocos ciudadanos del dominio dispuestos a comerciar con bienes Ulari, se encontró con Mark en una bahía de mantenimiento debajo de los muelles de la fortaleza. Estaba pálido, sudando, y parecía un hombre al que acababan de decirle que el verdugo estaba afilando el hacha. «Lo saben», dijo el contrabandista. «Ambos bandos. No los detalles, pero lo suficiente. El emperador está retirando naves de la frontera. Los Ulari se están consolidando en sus mundos centrales. Todo el mundo se está preparando para algo». Dalton se apoyó en el mamparo, con los brazos cruzados. «Sí. ¿Y adivina quién va a estar en medio cuando todo estalle?» Mark no respondió de inmediato. Su mente ya estaba ejecutando escenarios, la mitad de ellos terminando con un disparo de blaster en su espalda de un lado o del otro. La voz del contrabandista se quebró. «No escuchaste esto de mí, pero el emperador ha ordenado que su próxima misión sea sin retorno. Y los Ulari han puesto una recompensa por sus cabezas lo suficientemente grande como para comprar una luna pequeña». Dalton soltó una risa sin humor. «Supongo que hemos causado buena impresión». Se reunieron en sus aposentos esa noche. Mark había revisado la habitación en busca de dispositivos de escucha 2 veces ya, pero aún así mantuvo la voz baja. «Se acabó jugar a los intermediarios», dijo. Dalton frunció el ceño. «¿Quieres decir elegir un bando?» Mark negó con la cabeza. «Quiero decir, ser el bando. El emperador quiere control. Los Ulari quieren caos. Les daremos ambos, pero en nuestros términos. Atraeremos sus flotas al mismo sistema y dejaremos que se destrocen mutuamente». La sonrisa de Dalton fue lenta y afilada. «Y mientras se desangran el uno al otro, nosotros tomamos la ventaja», terminó Mark. «Naves, estaciones, gente, lo suficiente para que negocien con nosotros como iguales, o no negocien en absoluto». El plan tomó forma rápidamente. Los Ulari querían pruebas de las violaciones del Tratado del Dominio. Ya las tenían de la estación de retransmisión. El emperador quería la logística de los Ulari. Sabían exactamente dónde estaban los depósitos de suministros clave gracias a su red de contrabandistas y desertores. Todo lo que tenían que hacer era alimentar a cada lado con la información justa para que el otro comprometiera sus flotas principales en un enfrentamiento decisivo. Y elegir el sistema. Eligieron la brecha de Borit, un sector muerto entre el espacio del dominio y Ulari, lleno de campos de escombros de guerras de siglos pasados. Los restos eran lo suficientemente densos como para ocultar una armada entera hasta que estuviera en rango de tiro. A través de canales codificados, Dalton filtró accidentalmente la ubicación de un convoy de suministros Ulari a los estrategas del emperador. A través de una línea separada, Mark le vendió al comandante Ulari el calendario de un movimiento de la flota del dominio cerca de las mismas coordenadas. Ambos bandos mordieron el anzuelo con fuerza. 2 semanas después, la brecha de Borit se iluminó como el nacimiento de una estrella. Mark y Dalton observaban desde el puente de una nave de mensajería Ulari requisada, flotando a la sombra de un acorazado abandonado que había estado a la deriva desde antes de que la humanidad tocara las estrellas. La flota del dominio entró elegante y disciplinada, formaciones en cuña moviéndose como una sola. Los Ulari pululaban en manadas irregulares, entrando y saliendo de los escombros como lobos. Cuando la primera andanada impactó, todo el sector se estremeció con el intercambio. Los ojos de Dalton estaban fijos en la pantalla táctica. «Esto se va a poner feo muy rápido». «Ese es el punto», dijo Mark. No estaban solo mirando. En el momento en que las flotas estuvieron completamente enfrentadas, su red cobró vida. Naves contrabandistas y naves de patrulla desertoras emergieron de los campos de escombros, atacando los transportes de suministros de ambos bandos, paralizando los relés de comunicaciones y secuestrando naves dañadas. En el caos, ningún bando podía distinguir amigo de enemigo. Cada contacto fuera de la flota principal era solo otro punto a eliminar.
La voz de Dalton era tensa por la concentración. Tenemos 3 corbetas del dominio separándose de la lucha. Dañadas, pero todavía en movimiento. ¿Las quieres? Mark no dudó. Toma el mando. Abórdalas y desmontalas. Para la 4ª hora de la batalla, la brecha de Borit era un cementerio. Docenas de naves flotaban en ruinas, sus cascos brillando por fuegos internos. Las apretadas formaciones del dominio se habían fracturado. Las manadas Ulari se dispersaban bajo grandes pérdidas. Mark no se hacía ilusiones. Cualquiera de los bandos podría reagruparse si se le daba la oportunidad. Por eso no iban a tenerla. Activó una señal codificada para el resto de su red. Pequeñas naves de ataque, ocultas hasta ahora, surgieron de los restos para atacar las naves insignia de ambas flotas simultáneamente. No para destruirlas, solo para herirlas lo suficiente como para forzar una retirada. Dalton sonrió mientras la pantalla táctica se iluminaba con nuevas explosiones. Ambos bandos acaban de perder el control de mando. Exacto, dijo Mark. Ahora nos movemos. Salieron de los escombros en su nave de mensajería, transmitiendo en canales abiertos a ambas flotas. La voz de Mark era tranquila, mesurada, llevando el peso de alguien que ya había demostrado que podía sobrevivir a lo peor de ellos. Dominio, Ulari, ambos han sido manipulados por nosotros. Pueden seguir desangrándose hasta que no quede nada. O pueden negociar con nosotros y marcharse con algo para reconstruir. Su elección. Dalton cortó el canal. ¿Crees que lo aceptarán? La boca de Mark se torció. No importa. Lo aceptarán. La lucha se detuvo a lo largo de la siguiente hora. No porque alguno de los bandos confiara en ellos, sino porque ninguno podía permitirse seguir perdiendo naves. La mirada de oro fundido del emperador apareció primero en el comunicador. Presumes demasiado, humano. Solo lo que me he ganado, dijo Mark. Viniste aquí por los Ulari. Yo hice eso. El resto depende de si puedes aceptar que tu mejor movimiento ahora es escuchar en lugar de matar. Minutos después, el rostro curtido y verde del comandante Ulari apareció en un canal dividido. Inteligente, arriesgado. Se han ganado enemigos hoy. Mark no parpadeó. Y clientes. No olviden esa parte. Las negociaciones no fueron de paz. No realmente. Más bien un alto el fuego armado con ambos bandos demasiado ocupados contando las naves que les quedaban como para querer otra ronda. El trato fue simple. Tanto el dominio como los Ulari dejarían la brecha de Borit bajo una administración neutral. Esa administración eran Mark y Dalton, respaldados por su creciente flota de naves robadas, recuperadas y desertoras. Al emperador no le gustó. A los Ulari no les gustó, pero a ambos les gustó menos la alternativa. Semanas después, Mark estaba en el puente de su nueva nave insignia, un destructor del dominio reacondicionado y erizado de sistemas de armas Ulari. El visor mostraba los enmarañados restos de la brecha de Borit siendo lentamente despejados por tripulaciones leales a ninguna bandera más que la suya. Dalton se acercó a su lado, con una tableta de datos en la mano. Tenemos 5 naves nuevas que se han unido a la red esta semana. 2 desertores del dominio, un capitán Ulari y un par de transportistas independientes que buscan protección. Mark asintió. Manténlos dispersos por las rutas exteriores. Nada de grupos lo suficientemente grandes como para poner nervioso a ninguno de los dos bandos. Dalton sonrió. ¿Alguna vez pensaste que terminaríamos dirigiendo nuestro propio trozo de la galaxia? La mirada de Mark permaneció en las estrellas. No pensé que viviríamos tanto. Dalton se rió. Supongo que hemos visto cosas peores. Mark finalmente se permitió una pequeña sonrisa sin humor. Sí.